Buenas tardes, mi nombre es Alondra Cecilia Silva Arévalo. Actualmente estudio en la Unidad Académica de Odontología en la Universidad Autónoma de Zacatecas y hoy les voy a hablar sobre el desarrollo del intestino primitivo, el sistema respiratorio y el diafragma. El intestino primitivo se divide en tres, que son el anterior, el medio y el posterior. En el anterior se va a desarrollar la faringe y sus derivados, las vías respiratorias, el esófago y el estómago, el duodeno, el hígado, las vías biliares, que son el conducto hepático, la vesícula biliar y el colédoco, y el páncreas. En estos derivados, el intestino primitivo anterior, con excepción de la faringe y de las vías respiratorias y la mayor parte del esófago, van a estar vascularizadas por el tronco celíaco, que es este. Bueno, el esófago se va a desarrollar a partir del intestino primitivo anterior por debajo de la faringe. El esófago al principio es corto, pero se va a ir alargando gracias a la recolocación del corazón y de los pulmones. Este tubo amarillo es el esófago y que con el paso de las semanas de gestación se va a ir alargando. Su epitelio y las glándulas del esófago se van a derivar del endodermo. Bueno, el esófago se encuentra constituido de dos tipos de músculo, que son el músculo estriado y el músculo liso. En el músculo estriado va a formar la capa muscular correspondiente al cuarto y al sexto arcos faringeos, mientras que en el músculo liso va a estar localizado en el tercio inferior del esófago y se va a desarrollar a partir del mesénquima esplácnico adyacente. Los dos tipos de músculo van a estar inervados por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Bueno, ahora voy a hablar acerca del desarrollo del estómago. La parte distal del intestino primitivo anterior es una estructura tubular, que es este que está aquí en forma de tubo. En la cuarta semana va a aparecer una dilatación que va a ser el primordio del estómago, que va a ser esto. El estómago primitivo va a aumentar de tamaño y se va a ensanchar en el eje ventrodorsal. En las 2 semanas siguientes, este borde va a crecer y va a definir el desarrollo de la curvatura mayor del estómago. Esta curvita que vemos aquí es la curvatura mayor. Mientras que el estómago va aumentando de tamaño, va a rotar en 90 grados en sentido de las agujas del reloj alrededor de su eje longitudinal. Bueno, aquí está lo que ya expliqué, que al principio va a ser una estructura tubular para después tener su curvatura mayor. Esta es la curvatura menor y esta vendría siendo la mayor. Va a dar su giro de 90 grados para al finalizar tener esta posición. Bueno, los mesenterios del estómago. El estómago va a estar suspendido de la pared dorsal de la cavidad abdominal por un mesenterio dorsal, que es el mesogastrio dorsal primitivo. Este mesenterio se va a desplazar hacia la izquierda durante la rotación del estómago y va a formar la bolsa epiploica. Después el mesenterio dorsal va a contener el vaso y el tronco celíaco. El mesogastrio se va a unir al estómago y además al duodeno, al hígado y a la pared abdominal. Aquí es donde se encuentra el mesenterio, en estas ramitas. Bueno, la bolsa epiploica va a estar constituida de mesénquima. Poco después, la bolsa epiploica
va a hacer que se faciliten los movimientos del estómago. A medida de que vaya aumentando, el mesogastrio dorsal va a fusionarse para formar el agujero epiploico. En ese agujero es el que se comunica con la cavidad peritoneal a través de la bolsa epiploica. El desarrollo del duodeno. Su desarrollo va a comenzar en la cuarta semana en la porción caudal del intestino primitivo anterior y en la porción craneal del intestino primitivo medio y del mesénquima esplácnico. Su origen va a ser a partir de los intestinos primitivos anteriores y medios y el duodeno va a estar vascularizado por las ramas del tronco celíaco, que es el que mencioné anteriormente, y también va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. El desarrollo del hígado y del aparato biliar. El hígado, la vesícula biliar y las vías biliares se van a originar a partir de una invaginación en la cuarta semana de gestación. Este divertículo va a extenderse hacia el septo transverso para formar el mesogastrio ventral. La parte craneal más grande del divertículo hepático va a ser el primordio del hígado y la parte caudal va a convertirse en el primordio de la vesícula biliar. Los cordones hepáticos se van a anastasomar, que es lo que significa que se van a fusionar, que se van a juntar, de espacios revestidos de endotelio. Eso quiere decir que se van a pegar con los espacios de endotelio, para así constituir los primordios de los sinusoides hepáticos. El tejido fibroso y hematopoyético, así como las células de Kupffer del hígado, van a proceder del mesénquima del septo transverso. El hígado va a crecer entre la quinta y la 10ª semana. En la 9ª semana, el hígado va a representar alrededor del 10% del peso del feto. La formación de la bilis va a iniciar en la semana 12. La parte caudal del divertículo hepático se va a convertir en la vesícula biliar y el tallo del divertículo, que van a formar el conducto cístico, que es que está aquí de verde. El tallo va a conectar los conductos hepáticos y cístico al duodeno y se va a convertir en el colédoco, que vendría siendo el que está acá para convertirse en el colédoco. Y en la semana 13, la bilis va a hacer que el meconio adquiera una coloración verde oscura. El meconio es las primeras heces del recién nacido. Es por eso que cuando hacen sus primeras heces están con un color verde y están viscosas. Bueno, ahora voy a hablar sobre el mesenterio ventral. Este deriva del mesogastrio y también forma el peritoneo visceral del hígado. Esta fina capa va a tener lugar al epiplón menor, que va a ir desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago, y esto va a ser el ligamento hepatogástrico, y desde el hígado hasta el duodeno, que va a ser el ligamento hepatoduodenal. En el ligamento falciforme va a ir desde el hígado hasta la pared abdominal, y la vena umbilical va a discurrir en el borde libre del ligamento falciforme, y el hígado va a estar cubierto por peritoneo, que se va a encontrar en contacto con el diafragma. Bueno, el desarrollo del páncreas. Este se va a desarrollar en las capas del mesenterio de las yemas pancreáticas dorsal y ventral del endodermo. La mayor parte del páncreas va a proceder de la yema pancreática ventral. Esta va a formar un proceso unciforme y va a ser parte de la cabeza del páncreas. El conducto pancreático
va a formar a partir de la yema ventral y de la parte distal del conducto de la yema dorsal. La parte proximal de la yema dorsal va a persistir a modo de conducto pancreático accesorio. Este se va a localizar a unos 2 centímetros por arriba del conducto principal. Histogénesis del páncreas. El parénquima del páncreas va a proceder del endodermo de las yemas pancreáticas. Al principio del periodo fetal se van a desarrollar los ancinos pancreáticos que van a rodear los extremos de los conductos pancreáticos primitivos. La secreción de la insulina, que es una hormona muy importante, va a comenzar a las 10 semanas. Y las células que contienen glucagón, que es otra de las hormonas, localizadas en el plasma fetal, y la somatostatina, van a desarrollarse antes de la diferenciación de las células beta secretoras de insulina. En el desarrollo del vaso, va a proceder de una de células mesenquimales localizadas entre las capas del mesogastrio dorsal. Va a comenzarse a desarrollar en la 5ª semana de gestación. El vaso es lobular en el feto, pero ya cuando el recién nacido nace, van a desaparecer estos lóbulos. El vaso va a actuar como un centro hematopoyético durante la vida fetal. Ahora voy a hablar sobre el intestino primitivo medio. Los derivados de van a ser el intestino delgado, que va a incluir el duodeno y el colédoco, y la abertura del colédoco, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y las 2/3 partes derechas del colon transverso. Estos se van a irrigar en la arteria mesentérica superior. La herniación umbilical fisiológica, que como coloquialmente lo conocemos como el ombligo, es producido porque en la cavidad abdominal ya no tiene suficiente espacio para el intestino primitivo medio. Rotación del asa del intestino primitivo medio. El intestino primitivo medio va a rotar en 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. Durante esta rotación, la rama craneal va a experimentar un alargamiento y va a formar las asas intestinales. Retracción de las asas intestinales. En la 10ª semana, el intestino vuelve otra vez a la cavidad del abdomen. El intestino delgado va a ser el primero que va a ocupar el abdomen en la zona central de la cavidad abdominal, y el intestino grueso va a experimentar una rotación de 180 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. El ciego y el apéndice. El primordio del ciego y el apéndice va a ser un ensanchamiento cecal que va a aparecer durante la 6ª semana como una elevación del borde antimesentérico. Al principio, el apéndice es una bolsa pequeña con forma de saco. En aproximadamente el 64% de las personas, el apéndice tiene una localización retrocecal. Ahora voy a hablar sobre el intestino primitivo posterior, que ya vendría siendo esta última parte. Y sus derivados van a ser la 3ª parte y la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal, el epitelio de la vejiga y la mayor parte de la uretra. Estos se van a encontrar irrigados por la arteria mesentérica inferior. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la cloaca. Esta es una cavidad en la que se vacían el intestino primitivo posterior y la alantoides.
Aquí es donde se encuentra el alantoides, esto vendría siendo la cloaca y este el intestino primitivo posterior. Va a estar revestida de endodermo, que va a estar en contacto con el ectodermo de superficie a través de la membrana cloacal. Esta membrana va a estar formada por endodermo de la cloaca y ectodermo de la fosa anal. Ahora, partición de la cloaca. Esta se va a encontrar dividida por un tabique urorectal que se va a desarrollar entre el alantoides y el intestino primitivo posterior. Se va a encontrar dividida por tres partes principales que son el recto, la parte craneal del conducto anal y el seno urogenital. Bueno, aquí se encuentra el recto, el seno urogenital y el conducto anal está aquí. El conducto anal. Las 2/3 partes superiores del conducto anal del adulto van a proceder del intestino primitivo posterior y la tercera parte inferior se va a desarrollar de la fosa anal o el proctodeo. La línea no cutánea va a estar situada a unos 2 centímetros por encima del ano. Va a estar revestido de epitelio anal que va a pasar a estar formado por células cilíndricas, células escamosas o planas estratificadas. El epitelio del ano se encuentra queratinizado. Los 2/3 superiores del conducto anal se encuentran irrigados por la arteria rectal superior, que es una continuación de la arteria mesentérica inferior. Su drenaje venoso se va a llevar a cabo en la vena rectal superior, que es un derivado de la vena mesentérica inferior, y su drenaje linfático se va a producir en los ganglios linfáticos mesentéricos inferiores. Los nervios del conducto anal van a proceder del sistema nervioso autónomo. Bueno, la tercera parte inferior del conducto anal va a estar irrigado por la arteria rectal inferior, que es una rama de la arteria pudenda interna. Su drenaje venoso se va a producir en la vena rectal inferior, que es una rama de la vena pudenda interna, que va a drenar en la vena ilíaca interna. Su drenaje linfático va a estar en la parte inferior del conducto anal de los ganglios linfáticos iniguales superficiales. Su inervación va a ser del nervio rectal inferior, que es sensible al dolor, a la temperatura, al tacto y a la presión. Es por eso que también existen los termómetros rectales y por ahí es donde les miden la temperatura a los recién nacidos. Bueno, el sistema respiratorio. Las estructuras que se van a derivar del sistema respiratorio van a ser las vías respiratorias inferiores, como lo es la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones, y se van a durar en la 4ª semana del desarrollo. Va a aparecer como un surco laringotraqueal que se localizará en el extremo caudal del intestino primitivo anterior. Este primordio va a ser del árbol traqueobronquial, que se va a desarrollar del 4º par de bolsas faríngeas. El endodermo que va a revestir el surco laringotraqueal, al originar el epitelio pulmonar y las glándulas de la laringe, la tráquea y los bronquios, mientras que el tejido conjuntivo y el cartílago y el músculo liso van a desarrollarse a partir del mesodermo esplácnico. Al final de la 4ª semana, el surco laringotraqueal se va a evaginar y va a formar el divertículo laringotraqueal o la yema pulmonar. Este divertículo va a crecer y va a quedar rodeado de mesénquima esplácnico, y este va a ser llamado como el esbozo único, del cual se va a originar
el árbol respiratorio. En el divertículo laringotraqueal se van a formar los pliegues traqueocefágico y que se va a fusionar con el tabique traqueocefágico al final de la 5ª semana de gestación. La abertura del tubo laringotraqueal de la faringe se va a convertir en la entrada laringoprimitiva. El desarrollo de la laringe. Va a estar revestido de epitelio procedente del endodermo del extremo craneal del tubo laringotraqueal. Los cartílagos de la laringe se van a desarrollar a partir del 4º y 6º arco faríngeo. Los cartílagos laringeos van a derivar del mesénquima procedentes de las células de la cresta neural. En la 10ª semana, la recanalización de la laringe va a dar lugar a los vertículos laringeos que van a estar limitados por pliegues de mucosa que se van a convertir en las cuerdas bucales. La epiglotis se va a desarrollar en la parte caudal de la eminencia de la hipofaringe. Y los músculos laringeos se van a desarrollar de los mioblastos del 4º y 6º par de arcos faringeos, que se van a encontrar inervados por las ramas laringeas de los nervios vagos, que es el 10º par craneal. Bueno, los pulmones van a madurar en 4 estadios histológicos, que va a ser el pseudoglandular, canalicular, de sacos terminales y alveolar. Alrededor de la semana 16, los elementos importantes de los pulmones ya van a estar formados, menos los que van a ser importantes para el intercambio gaseoso. Por lo tanto, la respiración aún no es posible. Es por eso que cuando nacen prematuros a esa edad, pues muchas veces no se logra. Tan solo de que estén en tratamiento de tenerlos conectados a un respirador artificial. En la semana 24, los bronquiolos terminales van a producir a los bronquiolos respiratorios, que van a ser de 3 a 6 conductos, que son los conductos alveolares primitivos. La respiración va a ser posible en la semana 26 gracias a estos bronquiolos respiratorios, ya que van a estar muy desarrollados, y durante el estadio del saco terminal se van a desarrollar muchísimos más sacos terminales. En la semana 26, los arcos van a estar revestidos de células epiteliales escamosas de origen endodérmico, que van a ser los neumocitos tipo 1. En esto se va a producir el intercambio gaseoso, que son estos que están aquí. Y en las células epiteliales escamosas, las células epiteliales secretoras redondeadas dispersas van a dar lugar a los neumocitos tipo 2, que es una mezcla de fosfolípidos y proteínas. El surfactante va a ser una película monomolecular que va a revestir las paredes de los sacos alveolares. En los lactantes prematuros, la producción del surfactante va a ser muy pequeña, y va a comenzar en la semana 20 a 22. Bueno, en la semana 26 a 28, el feto va a pesar aproximadamente unos 1000 gramos y va a poseer con los sacos suficientes para poder sobrevivir en caso de un nacimiento prematuro. Al final de las 38 semanas, los pulmones ya van a ser capaces de llevar una respiración, o sea que ya van a poder permitir el intercambio gaseoso. Y en aproximadamente las 32 semanas, cada bronquiolo respiratorio va a finalizar en un conjunto de sacos alveolares
que van a estar separados de tejido conjuntivo laxo. Bueno, el desarrollo de esto se va a comenzar hacia los 3 años, pero van a irse añadiendo nuevos alvéolos hasta los 8 años aproximadamente. En el pulmón del recién nacido va a haber 150 millones de alvéolos primitivos, mientras que en una persona ya grande va a haber 300 millones de alvéolos primitivos. El líquido existente en los pulmones se va a eliminar en el momento del nacimiento a través de la boca, de la nariz y debido a la presión que se va a ejercer en el tórax del feto durante el parto por vía vaginal. Es por eso que se les recomienda a las personas embarazadas que es mejor un parto por vía vaginal, ya que si no hay la suerte, la dicha de tener el parto así, pues se tiene que aplicar la cesárea. Bueno, ya por último voy a hablar sobre el diafragma, que es una partición musculotendinosa en forma de cúpula que va a separar las cavidades torácica y abdominal. Va a estar compuesta por 4 componentes embrionarios, que van a ser el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago, el crecimiento muscular y ya. Bueno, ahí hay una imagen del diafragma, de la formación del diafragma. Bueno, ahora voy a hablar sobre el septo transverso. Este crece en dirección dorsal desde la pared corporal ventrolateral. Va a formar una cubierta semicircular que va a separar el corazón del hígado. Tras el plegamiento ventral de la cabeza, en la 4ª semana, el septo transverso va a formar una partición gruesa e incompleta entre la cavidad pericárdica y abdominal, pero no va a llegar a separarlas totalmente. Bueno, ahí hay 2 imágenes que están explicadas. En la primera, durante el desarrollo inicial, una parte importante del hígado va a estar incluida en el propio septo transverso, mientras que en la siguiente el septo transverso se va a expandir y se va a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago y con las membranas pleuroperitoneales. Ahora, las membranas pleuroperitoneales. Estas membranas se van a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago y con el septo transverso. Esto va a completar la partición entre las cavidades torácica y abdominal para formar el diafragma primitivo. Al aumentar de tamaño, se van a proyectar los canales pericardiperitoneales y se van a convertir en las membranas pleuroperitoneales. El mesenterio dorsal del esófago. El septo transverso de las membranas pleuroperitoneales se van a fusionar con el mesenterio dorsal del esófago y van a constituir la parte media del diafragma. Los pilares del diafragma son un par de haces musculares que van a atravesar el plano medio por delante de la aorta y se van a desarrollar a partir de los mioblastos que crecen en el mesenterio dorsal del esófago. Bueno, ahora el crecimiento muscular interno a partir de las paredes corporales laterales. En la semana 9 a 12, los pulmones y las cavidades pleural van a aumentar de tamaño y van a hacer un hueco en el interior de las paredes corporales laterales. En este proceso se van a desdoblar en 2 capas, que va a ser una capa externa que se va a convertir en la pared abdominal definitiva y una capa interna que van a ser las porciones periféricas del diafragma. Ahora, la extensión adicional de las cavidades
va a formar a los recesos costodiafrágmicos, que van a determinar a la cúpula del diafragma. Después del parto, estos recesos van a aumentar y disminuir de tamaño a medida que los pulmones se van a desplazar hacia el interior y al exterior durante la fase de inspiración y expiración. Los cambios de posición del diafragma. En la cuarta semana, antes de la recolocación del corazón y del septo transverso, el septo transverso se va a situar por delante del tercer a cuarto par de somitas cervicales. En la quinta semana, estos mioblastos procedentes de los somitas van a migrar al diafragma para llevar con ellos a sus propias fibras nerviosas. Ahora, el diafragma se va a inervar de los nervios frénicos, estos aportan una inervación motora y se originan de las ramas ventrales de los nervios raquídeos cervicales tercero, cuarto y quinto. Estos nervios van a contener las fibras sensitivas para la superficie superior e inferior de la cúpula derecha e izquierda del diafragma. En la sexta semana, el diafragma va a estar a la altura de los somitas torácicos y los nervios frénicos van a mostrar un trayecto descendente. Bueno, y esto sería todo por mi parte y muchas gracias.